Dios le bendiga, amados hermanos. Su hermano Octavio Díaz, desde acá de Nueva York, le envía un saludo y un fuerte abrazo a mis pastores de la iglesia de Jehová Jireh, José Ortiz y Aida Ortiz. Un saludo a mis amadas congregación. Le envío un fuerte abrazo a todos ustedes, amados hermanos. Le amo en el amor de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que en esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes en el capítulo 13, bendito sea tu nombre, de los Hechos, y capítulo 14, vamos a estar haciendo un resumen de esos dos capítulos. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, que el tema de este estudio es: los judíos se le oponen. Oiga eso, los judíos que están allá en Antioquía se le oponen al apóstol Pablo y a Bernabé, que están predicando, están evangelizando esos lugares, amados hermanos. Dios llamó a estos dos hombres en Antioquía, amados hermanos, para que se fueran a predicar, llamado por el mismo Espíritu Santo. O sea, amados hermanos, que nosotros acá vamos a hablar desde ese tema, porque Dios le ha placido que yo comparta con esto con ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que vamos a hacer una oración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Señor. Mira esa congregación, Señor. También te pido, Padre Celestial, por Israel, y también, Padre Celestial, por estos palestinos, Padre Santo. Ten misericordia de todo grupo, Señor, del pueblo de Israel, Padre Celestial, y de esta otra gente, Señor, Padre Celestial, que se han levantado, los mismos Padre Celestial, que vienen siguiendo año tras año, Padre Celestial, esta persecución, Señor. Ten misericordia, Señor, Padre Celestial, de estos filisteos también. Alabado tu nombre, Señor. Resuelve esa situación y controla esta situación, Padre Celestial, para que ya esto se pare, Señor. Ya llevan casi, Señor, 5 días en esta situación y no se han parado, Padre. Ten misericordia de estos dos grupos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, hablando de Israel, les pido la oración por Israel, que Dios tenga misericordia de esta nación y la proteja. También les pido, amados hermanos, el problema de esta, voy a hablar un poquito, un minuto, el problema de los palestinos, amados hermanos, que son los mismos filisteos. Ustedes recuerdan a aquel atleta, aquel gigante que se llamaba Goliat. Desde entonces, amados hermanos, esa gente está provocando al pueblo de Israel. Israel, amados hermanos, ha sido una nación que ha sido martirizada, ha sido perseguida desde un principio, amados hermanos. Esta nación, amados hermanos, fue invadida por 4 grandes imperios en toda su historia, amados hermanos. Y esta nación, Israel, amados hermanos, estaba de país en país viviendo, pero esa nación se la dio, amados hermanos, Dios a Abraham, y Abraham, amados hermanos, se la dio a las 12 tribus. Que ahí no están los filisteos en esas 12 tribus, ahí no están los palestinos en esas 12 tribus. Entonces, Israel está compartiendo con ellos y manteniéndolo y ayudándolo en todas sus necesidades. Y le dio la franja de Gaza, un poquito de tierra, y ahí hay 2 millones de esta gente. Pero esta gente siempre están persiguiendo a Israel, porque Israel ha sido un país próspero, y es un país que está dedicado a la educación, está dedicado a hacer buenas obras, más o menos. Esta nación es la nación que Dios ha escogido, más o menos, para entonces, más hermanos, esta gente están ahora, más hermanos, privilegiados. Los israelitas son privilegiados ante Dios. También, más hermanos, esta gente no están actuando derechamente, están actuando criminalmente, más hermanos. Siempre han hecho esto. Esta gente viene descendiente, más hermanos, de Ismael. Usted recuerda aquel hijo que Abraham tuvo con la sierva Agar. Agar era la sierva, amados hermanos, de Sara, la esposa de Abraham. Entonces, al ver que Sara era ya una mujer de 70 y pico de años, 76 años, y Abraham tenía 80 y pico de años cuando entonces, y Sara lo invita, que ya tenían muchos años, y lo invita: mira, estamos ya, yo soy estéril, yo quiero tener un hijo, lo que sea, pero quiero tener un hijo. Y le entrega a su sierva Agar. Después que nació ese hijo, amados hermanos, esta mujer, amados hermanos, ya no, cuando salió embarazada Agar, ya no respetaba a Sara. Mire cómo que viene la historia. Ya no respetaba a Sara, la ignoraba,
la maltrataba y se hacía creer que era la verdadera esposa. Sara le hace saber todo a Abraham lo que está sucediendo y Abraham dice, bueno, haz con ella lo que tú quieras. Y el mismo Abraham la despide embarazada, amados hermanos. Después, más luego, amados hermanos, el ángel de Jehová se le apareció a Agar y la hace regresar. Le dice, la invita a que sea sumisa, porque Agar, amados hermanos, cuando se vio embarazada, se sentía orgullosa y maltrataba a Sara, y Sara no se sentía bien con Agar, la mamá de Ismael. Entonces, esa gente, ese grupo, amados hermanos, se hacen ahora creer que ellos tienen tanto derecho como los judíos con Israel. Y esta gente quiere destruir a Israel. Pero esta gente, amados hermanos, son unos ingratos. Los filisteos, ellos son los filisteos, no son palestinos nada, son filisteos esa gente. Entonces muchos países como Irán, amados hermanos, son apoyados por naciones terroristas también, amados hermanos. Y esta gente tienen ciertos grupos que se han unido a ellos, son unos criminales del Medio Oriente, amados hermanos. Hay que orar por Israel, aún por ellos mismos. Por eso filisteos hay que orar para que usted lo sepa. O sea que estas dos gentes, amados hermanos, tanto Ismael y el hijo de la promesa, que era Jacob, amados hermanos, que era el hijo de Isaac. Entonces Isaac, amados hermanos, era uno de los patriarcas, al igual que Jacob. Entonces de ahí viene esta descendencia, amados hermanos, de esta familia, que eran hermanos. Y ellos, amados hermanos, los ismaelitas, Dios les proveyó que iba a ser un hombre poderoso en la tierra. Y de ahí vienen los musulmanes, eso se han mezclado, amados hermanos, porque esa gente quiere destruir a Israel, amados hermanos. Pero Israel, amados hermanos, ha vivido con ellos, haciéndole bien. Israel, amados hermanos, ha sido generoso y bondadoso con esas naciones, con los palestinos, llamados palestinos, que no son palestinos nada tampoco. Esta gente son los famosos filisteos, aquellos descendientes de Goliat, amados hermanos, que David lo destruyó. Y oiga eso, y de eso hace ya más de 3,000 años, amados hermanos, que vienen esos problemas, que vienen, y ellos cogieron esa tierra primero, pero esa tierra, amados hermanos, fue dada, Dios se la dio a Abraham, y Abraham se la repartió a las 12 tribus, a Israel, amados hermanos, y esa nación, amados hermanos, pertenece a los israelitas, no pertenece a los filisteos, no pertenece a ninguno palestino, amados hermanos. Es que ellos han usado ciertos países criminales como Irán, amados hermanos, y también Turquía, se han unido a eso, y también Rusia también tiene ese lío, amados hermanos, para destruir a Israel. Pero esta gente, hermanos, están provocando a Israel. Israel no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo, pero ellos provocan a Israel. Israel tiene que defenderse, hermanos. Y eso está sucediendo. Vamos a orar por esta situación, para que esto traiga paz entre Medio Oriente. Así, vamos, hermanos, sin más preámbulos, vamos a hablar en el capítulo 13 de los Hechos. Dice así la palabra, abra su Biblia conmigo. Vamos a estar dando lectura, más hermanos, algunos 5 versículos del capítulo 13. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 44 vamos a comenzar. Dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Eso dice. Aquí estamos hablando más o menos del apóstol Pablo y Bernabé, que estaban predicando en Antioquía, más hermanos. Y viene la palabra, y viene el versículo 45, dice: pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, mis hermanos, y blasfemando. Oiga eso, mis hermanos. La sinagoga en ese entonces, amados hermanos, ninguna ocasión se había llenado. Cuando llegó Pablo y Bernabé a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los judíos, la iglesia, la ciudad, amados hermanos, fueron a visitar la iglesia y no cabían tanta gente en la sinagoga. Esto lo llenó a ellos de celo, mis hermanos. Y ahí viene el problema. A ellos ver, mis hermanos, que Pablo y Bernabé, el mensaje les llegó a los gentiles. Y además, eso es lo que se comentaba. Entonces los israelitas en ese entonces, los judíos se llenaron de celo con Pablo y Bernabé. Y dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron:
a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero las palabras de Dios, más puesto que la desecha y no es juzgar, y no es juzgáis dignos de las vidas eternas, he aquí nos volveremos a los gentiles. A ellos rechazar a Pablo y a Bernabé, rechazar el mensaje de salvación, hermanos, ellos se sacudieron los pies. Amados hermanos, y esta gente aquí, los judíos, hermanos, formaron un grupo de los mismos judíos que acosaban a los predicadores, a Pablo y a Bernabé, hermanos, y apedrearon a Pablo. O en otras palabras, de Antioquía lo expulsaron a ellos dos, amados hermanos. Lo expulsaron, lo sacaron de la ciudad y Pablo y Bernabé se fueron de esa ciudad, se fueron a otra ciudad a seguir predicando. Y de eso vamos a estar hablando. Más o menos. Los judíos se oponen, oiga eso, al mensaje contra Pablo. Ese es el tema. Los judíos se oponen. En la parte 2, en el capítulo 13. Dice la palabra más o menos. En Hechos, capítulo 13, versículo 44 hasta el 52. Vamos a estar. Yo les exhorto, hermanos, que el capítulo 13 y el capítulo 14 usted le dé lectura. Porque por causa del tiempo no vamos a poderle dar lectura a todos esos versículos. Pero cuando termine el estudio, tome nota y la cita que le voy a estar citándole, usted va a escucharlo. Más o menos todo capítulo, usted en su casa o cuando tenga la oportunidad, usted lo estudia. Al parecer, durante la semana después, oiga eso, al parecer durante la semana después del mensaje, más hermanos, que Pablo y Bernabé predicaron, del mensaje de Pablo, la gente comenzaron a comentar lo que había sucedido en la sinagoga. Oiga eso, la gente, el mismo pueblo, cuando Pablo y Bernabé predicaron, comenzaron, esto se llenó, lo que nunca había sucedido, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba deseoso de escuchar las palabras, de escuchar la verdad, amados hermanos. Y esto, el pueblo, amados hermanos, hicieron filas para escuchar el mensaje. O sea que la Biblia no dice cuánto se predicó Pablo en esa ocasión, pero la iglesia no cabía de tanta gente que había, amados hermanos. Me imagino que tuvieron que dar más mensajes para los grupos que estaban afuera, quizás le dieron otra oportunidad para que fueran a escuchar el mensaje, porque la iglesia no cabía de tanta gente. La ciudad más o menos se vació para escuchar la verdad, la verdad a través del apóstol Pablo y Bernabé. Una gran multitud, oiga eso, dice la palabra, al parecer mayormente de gentiles. Los gentiles, mis hermanos, son usted y yo. Los que no son judíos son gentiles, mis hermanos. La Biblia lo dice que son gentiles. Fue a escucharlo a Pablo y a Bernabé, el capítulo 13, versículo 44. Los judíos más o menos sintieron celo a ver esta multitud tan grande, o sea, lo que nunca había sucedido. Dijeron ellos, oye, pero ya esta gente no van a quitar la sinagoga, no van a quitar la ley. O sea que la ley no trajo tanta gente, pero el mensaje de salvación, la multitud se llenó, mis hermanos. No cabían en la sinagoga, no cabían, ni la tercera parte de la gente que había, y esto lo llenó de celo a ellos. Dice la palabra, los judíos sintieron celo, oiga eso, en el versículo 45 del capítulo 13, contradiciendo y blasfemando, oiga eso, comenzaron a contradecir y a blasfemar, oiga eso, el mensaje y el apóstol Pablo. Dice, como respuesta, Pablo y el mensaje querían demostrar, oiga eso, que Pablo estaba equivocado. Oiga eso, estos judíos interrumpían a Pablo, que Pablo traía un mensaje equivocado. También es posible que blasfemaron, oiga eso, esta gente blasfemaron, mis hermanos, contra el mismo Señor Jesucristo, porque había muerto en una cruz, mis hermanos. Y eso dice en Deuteronomio, que maldito todo aquel que muera colgado. Pero en el caso del Señor, mis hermanos, el Señor no era ningún maldito. Así decidió el Señor morir en una cruz. Ese era el destino
que tomaba una persona que lo tenían como un criminal. Al Señor lo mataron como un criminal, como un asesino, como un criminal, mis hermanos. Mataron los mismos judíos, mataron a Jesús de esa manera. Jesús murió por usted y por mí para salvar nuestra salvación, nuestra alma, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Aquellos judíos, oiga eso, mis hermanos, pensaban que el mensaje del judaísmo, que el mensaje de Pablo, mis hermanos, estaba de acuerdo con el judaísmo. O sea que el mensaje de Pablo no estaba de acuerdo con el judaísmo. Pensaban ellos, los judíos equivocados. A su parecer, Pablo enseñaba, oiga eso, que la ley no era importante. Eso lo decían ellos, no el apóstol Pablo. Que la ley no era importante a favor de los gentiles. Oiga eso, a favor de los gentiles pudieron que podían hacerse cristianos. Pero el judío decía que para un gentil hacerse cristiano tenía que pasar por la ley primero. Estaban defendiendo su herencia religiosa. Sin embargo, también es posible que les preocupara su posición social ante los romanos. ¿Sí, hermanos? Porque los judíos tenían una posición muy elevada ante los romanos, de las autoridades, de los gobernantes romanos, que en ese tiempo eran los romanos que estaban gobernando. Israel estaba sometida a los romanos en ese entonces, eran los emperadores romanos. Dice la palabra, ¿por qué hay gente, hermanos? Nos preguntamos, ¿por qué hay gente, hermanos, que rechaza el evangelio y trata de difamar tanto a las Sagradas Escrituras como el cristianismo, hermanos? Sí, amados hermanos, hay gente, oiga ellos, que dice, quieren salvar a ellos, pero tampoco que otros se salven. Y rechazan y critican la palabra de Dios y aún blasfeman de la palabra de Dios. Hoy día, amados hermanos, hay quienes tratan, amados hermanos, de desacreditar las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios, torciéndola, su enseñanza, enseñando la palabra de Dios y la citan fuera de su contexto. Eso hace alguna gente, que citan falsos maestros que hay en este mundo. Sacan las palabras de Dios fuera de contexto y la hacen a su manera, como ellos quieran, como ellos la entienden. No quieren rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Oiga eso. Ese tipo de gente no quiere rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y tratan de impedir, oiga eso, que otros se hagan creyentes, hermanos. Oiga eso. No se salvan ellos, pero tampoco quieren. Es el mismo Satanás que lo usa para que otros también se vayan en la misma forma de pensar de ellos. Los creyentes debemos estar preparados, hermanos. Oiga eso. Usted como creyente en nuestro Señor Jesucristo debe de estar preparado para responder a quienes distorsionan las Sagradas Escrituras. Pablo no se retrató de su mensaje, replicó con valentía a los judíos, aquellos judíos que atacaban la palabra, que atacaban a Pablo y a su mensaje. Pablo no se retrató y con valentía Pablo siguió predicando las Escrituras. O sea que estaba decidido, oiga eso, el apóstol Pablo estaba decidido a predicar el evangelio primero a los judíos. Porque el apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, iba primero a la sinagoga. Y de ahí, le predicaba a nuestro Señor Jesucristo. En los Romanos capítulo 1, versículo 16, toma esa cita. Cuando vio que ellos, oiga eso, los rechazaban, oiga eso, Pablo vio que ellos los rechazaban. Dice, cuando vio que ellos lo rechazaban a él y también a su mensaje, se volvió a los gentiles. Capítulo 13, versículo 46, 47. Dice la palabra, hermanos, que el apóstol Pablo dice que Dios lo llamó, te he puesto para la luz de los gentiles. O sea que Pablo fue llamado para los gentiles. Dice la palabra que Dios lo llamó como luz para los gentiles. También dice que la luz para los gentiles,
para que los gentiles entendieran. Eso está en 49, Isaías 49, versículo 6. Dice que Dios había planificado, más o menos, desde el principio que la salvación llegaría a los gentiles, amados hermanos. En Isaías 42, tome nota, versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Oiga eso. El resultado de que muchos que no eran judíos se volvieron violentos, hermanos, porque ellos pudieron seducir, más o menos, los judíos que estaban contradiciendo al apóstol Pablo, pudieron adquirir personas que aquellos mismos gentiles que estaban ahí, que no conocían de Dios, también lo arrastraron con su propia idea, con su propio pensamiento, y muchos estos gentiles se unieron a los judíos, porque ese era el trabajo. Porque a ellos ven que una gran multitud, hermanos, se apareció en la sinagoga. Entonces, de esa misma gente, ellos más o menos pudieron convencer que el apóstol Pablo estaba equivocado, según los judíos de la ley. Agitaron de una persecución, la cual involucraron a hombres y a mujeres, hermanos, devotos de esa ciudad. La persecución obligó a Pablo, oiga eso, la persecución obligó a Pablo y a Bernabé a salir de allí. Oiga eso. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, hermanos, lo expulsaron de esa ciudad. Los judíos, hermanos, y la ley se unieron. Y los gobernantes se unieron y expulsaron a estos dos grandes hombres de Dios. En Hechos 13:50, 51. Ellos sacudieron eso. El apóstol Pablo y Bernabé sacudieron sus pies de manera, más o menos, sacudieron sus pies como señal de rechazo. En Mateo 10, 14, 15, eso mismo le pasó. Cuando Jesús llamó a los 12, cuando Jesús envió a los 12, Jesús le dijo, en la ciudad que a ustedes no lo acepten, sacuden sus pies en señal de rechazo y sálganse de ahí. ¿Por qué? Eso sucedió a los mismos discípulos que Jesús envió. Lo que le pasó a Pablo, más o menos, que lo rechazaron de ahí, sacudieron los pies como una señal de rechazo. Y el apóstol Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, de Siria. Dice, sin embargo, la persecución no destruyó a la iglesia que ya estaba levantada. La persecución no pudo, vamos a destruir a la iglesia que ya el apóstol Pablo y Bernabé ya habían fundado, que se habían formado en el antiguo, en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:52. O sea que la persecución no pudo, más o menos, destruir aquella nueva iglesia que el apóstol Pablo y Bernabé habían levantado. A pesar de la persecución, la iglesia, más o menos, experimentó el gozo que se produce cuando se acepta, más o menos, a Jesús. Oiga eso. La persecución no impidió a que siguieran gente levantando la mano y aceptando al Señor como su Señor y su Salvador de su alma. Y se recibe a plenitud del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo estaba activo, trabajando y tocando gente, hermanos, a pesar de la persecución que había contra estos dos hombres, con el apóstol Pablo y Bernabé. Dice que a pesar de la hostilidad de estos judíos, en Hechos 14:1 hasta el versículo 7, usted puede dar lectura a eso, al capítulo 14, versículo 1 y 7, la persecución de Antioquía no detuvo a Pablo, mis hermanos, ni tampoco a Bernabé. Viajaron hacia el este hasta llegar a Iconio. Y allí continuaron el apóstol Pablo y Bernabé predicando y evangelizando a esa ciudad, más hermanos. Cuando están en Iconio, allí continuaron su práctica de predicar primero a la sinagoga con grandes resultados. En Hechos 14, versículo 1. Los judíos, más hermanos, que habían rechazado el evangelio, reaccionaron contra, oiga eso, los resultados del ministerio de Pablo y Bernabé. Versículo 2 del capítulo 14, estamos hablando de los hechos. Las palabras corrompieron, oiga eso,
o sea, corrompieron ellos los ánimos de los gentiles. ¿Sí, porque los judíos corrompieron los ánimos que tienen los gentiles de escuchar la palabra y escuchar la verdad a través del apóstol Pablo. Contra los hermanos indican que volvieron a los gentiles contra Pablo y Bernabé y contra los nuevos creyentes. O sea que ellos agarraron a los gentiles y lo envolvieron, lo seducieron, para que no creyeran en el mensaje del apóstol Pablo. Aún así, la iglesia continuó parada y el apóstol Pablo continuó predicando y evangelizando a todas esas ciudades que había por ahí. Sin embargo, estas hostilidades, hermanos, no detuvieron, oiga eso, a Pablo como consecuencia, pero allí un tiempo, oiga eso, considerable, en el versículo 3, mientras Dios obraba, o decía, a través del Espíritu Santo, por medio de haciendo milagros. Los milagros se dejaban ver a través del apóstol Pablo y Bernabé, que predicaban la palabra. Se hacían muchos milagros en esa predicación. Aquellos milagros fortalecieron la posición de los apóstoles, amados hermanos, en la ciudad, lo cual posiblemente fue la razón de que estaban más tiempo en Iconio. Sí, cuando Pablo vio que eran usados por el Espíritu Santo, ellos se quedaron más tiempo en Iconio. Mientras Pablo y Bernabé, hermanos, seguían predicando y haciendo y obrando el Espíritu Santo a través de ellos dos, se aumentó la hostilidad, hermanos, contra ellos. Versículos 4 y 5, en el capítulo 14. En la tradición judía, los judíos, hermanos, apedreaban, oiga eso, a los falsos maestros en ese entonces. Los judíos apedreaban a los falsos maestros desde entonces. Cuando se supo que había un complot, oiga eso, contra Pablo y Bernabé, ya eso no era nuevo. A los falsos maestros los mataban a pedradas, amados hermanos, los judíos. Y tenían, eso llegó a los oídos de la iglesia, amados hermanos, que estaban haciendo un complot para matar a Pablo y a Bernabé en ese entonces. Cuando se supo que había un complot contra Pablo y Bernabé, ellos huyeron del lugar, sí, tuvieron que sacudir sus pies y salir, porque las cosas, los ánimos de aún los gobernantes, estos judíos estaban siendo apoyados por los gobernantes, hermanos, inconversos. A veces Pablo, oiga eso, se mantuvo firme en medio de la persecución. Otra vez tuvo que moverse de ese lugar y huir. En esta situación abandonó esa ciudad y siguió predicando el evangelio en las ciudades que estaban más fuera de Iconio, cercana, en el versículo 7. O sea que, amados hermanos, ¿qué nos enseña? Nos preguntamos, ¿y qué nos enseña estos versículos acerca de la manera en que debemos reaccionar ante la persecución? Mientras el Espíritu Santo, mis hermanos, nos dirija, mientras el Espíritu Santo nos diga, ya tienen que moverse de acá, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. No puede usted predicar en la carne, tiene que predicar a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea que diga, mantente firme, que yo estoy contigo, mantente firme porque los ángeles de Jehová están a tus alrededores protegiéndote. Pero cuando el Espíritu Santo dice, tiene que moverte acá, hay que moverse. Y eso es, amados hermanos, cuando Dios nos envía, Dios nos apoya, Dios nos respalda y Dios nos guarda. Y tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que conoce el porvenir de lo que va a pasar. Y mientras estemos esperando la voz del Espíritu Santo, estamos firmes predicando la palabra donde quiera que estemos. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, les exhorto que sigan orando por la ciudad de Israel, con los problemas que están sucediendo entre los filisteos, amados hermanos, que dicen que son palestinos, no son palestinos nada, son filisteos esa gente. Esa gente son de los mismos, de aquella gente de Goliat, amados hermanos, que se levantaban contra... una vez, amados hermanos, usaron a Goliat como un gigante, que Goliat era un gigante como de más de 7 pies, un gigante más grande que todos los hombres en ese entonces, y que para desafiar al pueblo de Dios, hasta que apareció un simple jovencito
llamado David, con 17 años, y se le enfrentó, y de una pedrada que el mismo Espíritu Santo dirigió a David y le enterró una piedra en la misma frente hasta que cayó en el piso. Ahí vino David con la misma espada de Goliat, le cortó más o menos la cabeza, y ya la historia usted la conoce. Si usted quiere, amados hermanos, siga orando por el pueblo de Israel, para que Dios mantenga al pueblo de Israel, lo guarde de esa persecución que están llevando, porque esto no es la primera vez, amados hermanos. Ya ellos han tenido en varias ocasiones estos enfrentamientos y el pueblo de Israel ha salido vencido. Esta vez, amados hermanos, el pueblo de Israel va a vencer a todos esos incircuncisos filisteos. Dios te bendiga. Te vemos la próxima semana, que vamos a seguir estudiando, amados hermanos, el primer viaje del misionero del apóstol Pablo, para así nosotros continuar en este estudio. Hasta la próxima semana. Te veo, tu hermano Octavio Díaz, desde acá de Nueva York, se despide de ti, y vamos a hacer una oración para todos esos oyentes. Padre celestial, Padre Santo, mira, Señor, esos oyentes, mira a toda esa gente que están, Señor, siguiéndome, Padre, bendícelos, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que tú bendigas su vida de ellos y de sus parientes, Señor, que tú les proveas a ellos, Padre celestial, todas sus necesidades, que tú les suplas todas sus necesidades, Padre celestial. Si tienen algún negocio, prospérale su negocio, Padre, a todos los que me están siguiendo, Padre, bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. También estoy orando por mi familia, o les pido la oración a ustedes por mi familia, así que se despide acá. También ustedes, este programa ustedes lo pueden encontrar en YouTube, Octavio Díaz, mi canal. Ahí usted encuentra este estudio. Si no lo encuentra en Facebook, ahí usted también lo encuentra en mensaje, lo encuentra también en Instagram, en algunos lugares de internet usted lo va a encontrar, pero en YouTube, Octavio Díaz, mi canal, ahí usted lo encuentra. Bendiciones, te veo en la próxima semana. Bye bye. Que Dios te bendiga grandemente.